Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenas tardes, estimadas familias del Perú, niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria. Nos llena de alegría compartir una vez más este espacio de aventuras de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. En este programa les acompañarán el profesor Aníbal y la profesora Blanca. Será un gusto trabajar con ustedes. También nos acompañan Carmen, estudiante del sexto grado de primaria, y David, estudiante del quinto grado, a quienes les damos la bienvenida. Bien, ahora recordaremos algunas recomendaciones que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa bien la mascarilla si sales de casa. Evita tocarte los ojos o la cara con las manos sin lavar. Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentres en lugares públicos. Pide a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar que te acompañe en esta emisión radial. Así podrás dialogar con él o ella sobre las actividades que irás desarrollando. Recuerden tener listo el espacio donde van a trabajar, además de tener cerca sus útiles escolares como cuaderno o papel de reuso, lapiceros o lápiz para tomar apuntes. ¿Listos? ¡Muy bien! Nuestra actividad de hoy es: disfrutamos escuchando una actividad para la integración familiar. Con esta actividad, seguimos trabajando la segunda experiencia de aprendizaje de mayo titulada Descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia. Esta actividad tiene como objetivo comprender el propósito y las reglas de juego de un texto instructivo que escucharán relacionado a la convivencia familiar. Repetimos, nuestro propósito para hoy es comprender el propósito y las reglas de juego de un texto instructivo que escucharán relacionado a la convivencia familiar. Para lograr el propósito, escucharán la lectura de un texto instructivo, donde identificarán la intención, el propósito y las reglas del juego. Luego, dialogarán con la familia para responder a preguntas del texto. Como producto, deberán explicar el propósito del texto escuchado, así como las reglas de juego establecidas en dicho texto. Profesor Aníbal, ¿cómo puede identificar el propósito del texto que escucharemos y también sobre las reglas de juego del texto? ¿Me puede explicar, por favor? Con gusto, Carmen. Recordemos que los textos, ya sean orales o escritos, tienen un propósito, ya que se escriben para informar o comunicar algo. En algunas oportunidades el autor del texto menciona el propósito de forma explícita y en otros casos hay que deducir o sacar una conclusión a partir de la información que se encuentra en las diferentes partes del texto. Repetimos, los textos, ya sean orales o escritos, tienen un propósito, ya que se escriben para informar o comunicar algo. En algunas oportunidades el autor del texto menciona el propósito de forma explícita y en otros casos hay que deducir o sacar una conclusión a partir de la información que se encuentra en las diferentes partes del texto. Para saber las reglas de juego, hay que identificar información del texto escuchado y establecer secuencias lógicas para entender cómo se desarrolla. Hay que prestar atención si hay instrucciones o pasos, identificando cuál puede ser primero, cuál después. Será una actividad muy interesante, ya verán.
Niñas y niños, antes que escuchen el texto es necesario que puedan hacer sus predicciones sobre qué tratará el texto, es decir, anticipar qué sucederá o hacer hipótesis sobre su contenido. Cuando leemos un texto es importante apoyarse de una técnica, como por ejemplo el subrayado, el sumillado o el parafraseo. En esta ocasión emplearemos la técnica del subrayado, y siendo que ustedes solamente escucharán la lectura, Carmen y David explicarán cómo hacen el subrayado de su texto al leer. El subrayado consiste en resaltar o hacer una línea debajo de las palabras o ideas más importantes del texto, facilitando su estudio o comprensión. Se subrayan palabras o frases claves. Se pueden utilizar un par de colores, por ejemplo, uno para ideas principales y otro para ideas secundarias. Se aconseja subrayar en una segunda lectura cuando ya comprendamos cuál es lo más importante. Repetimos para que les quede claro. El subrayado consiste en resaltar o hacer una línea debajo de las palabras o ideas más importantes del texto, facilitando su estudio o comprensión. Se subrayan palabras o frases claves. Se pueden utilizar un par de colores, por ejemplo, uno para ideas principales y otro para ideas secundarias. Se aconseja subrayar en una segunda lectura cuando ya comprendamos cuál es lo más importante. Antes de escuchar la lectura, piensa, ¿de qué crees que tratará el texto si lleva como título ¿Mi derecha está vacía? Profesor Aníbal, ¿nos puede leer el primer párrafo del texto? Por supuesto, profesora Blanca. Estoy emocionado y tengo curiosidad por saber qué más dice. Niñas y niños, antes de proseguir, respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que continuará el texto? ¿Cómo creen que terminará? Registren sus respuestas para comparar una vez finalizada la lectura. Bien, ahora, profesor Aníbal, puedes continuar. ¡Excelente! Continuamos. Título: Mi derecha está vacía. Es un juego muy divertido y sencillo. Requiere concentración de todos los participantes para actuar en el momento que les corresponde. Genera risas cuando los participantes olvidan su número o no llaman a alguien a sentarse a su derecha cuando ésta queda vacía. Y por ello cantan una canción. Materiales: 1. Una sala según el número de participantes. 2. Sillas según el número de participantes más una. 3. Bocaditos, panecillos o canchita. Indicaciones del juego. 1. Los participantes se sientan formando un círculo y mirándose entre sí. 2. A cada integrante del grupo se le asigna un número con el cual jugará. Por lo tanto, debe memorizarlo. 3. Colocar una silla adicional en relación al número de participantes. 4. El facilitador, o quien inicia el juego, se asegura que la silla de su derecha se mantenga vacía. 5. Inicia el juego pidiendo por su número a un miembro del grupo que venga a sentarse en el espacio vacío. Por ejemplo, mi derecha está vacía. Que venga el número 3. Sí, el 3 es Dalila. Ella irá y se sentará en la silla vacía. 6. Al moverse Dalila, deja un espacio a la derecha de otro participante. 7. El participante que tiene a su derecha la silla vacía dice: mi derecha está vacía, que venga el número 5. 8. Si el participante que se llamó por su número no responde, se cuenta hasta 5, pero sin decirle directamente. Luego recibirá una sanción que consta en repartir los bocaditos y cantar una canción. 9. Al quedar vacía una silla y el que tiene a su lado derecho no haya llamado, se cuenta hasta 5.
sin avisar directamente que le toca llamar, y también recibirá la sanción descrita en el punto anterior. 10. Continúa el juego hasta que todos los integrantes del grupo se hayan movido por lo menos una vez. Si desean pueden continuar hasta que lo consideren conveniente. Se espera que toda la familia juegue y se divierta al moverse a varios lugares. Que disfruten de los bocaditos y se alegren al escuchar canciones improvisadas de quienes demoraron, ya sea en moverse a la silla vacía o al no llamar a alguien cuando su derecha quedó vacía. Luego de haber escuchado la lectura, ¿qué te pareció el juego? Interesante, ¿verdad? Ahora tenemos algunas preguntas. Por favor, tomen nota para dar respuesta a cada una. 1. El título del juego, Mi derecha está vacía, ¿tiene relación con lo que describe el juego? 2. ¿En cuál de las partes del texto encontramos instrucciones? 3. ¿A quién se aplica la sanción? 4. ¿Por qué el texto leído es un texto instructivo? 5. ¿Qué partes tiene el texto instructivo? 6. ¿Cuál es el propósito del texto? Bien, para comprobar tus respuestas o para ampliarlas, volveremos a leer nuevamente el texto. Título: Mi derecha está vacía. Es un juego muy divertido y sencillo. Requiere concentración de todos los participantes para actuar en el momento que les corresponde. Genera risas cuando los participantes se olvidan su número o no llaman a alguien a sentarse a su derecha cuando esté vacía y por ello cantan una canción. Materiales: 1. Una sala según el número de participantes. 2. Sillas según el número de participantes más una. 3. Bocaditos, panecillos o canchita. Indicaciones del juego. 1. Los participantes se sientan formando un círculo y mirándose entre sí. 2. A cada integrante del grupo se le asigna un número con el cual jugará. Por lo tanto, debe memorizarlo. 3. Colocar una silla adicional en relación al número de participantes. 4. El facilitador, o quien inicia el juego, se asegura que la silla de su derecha se mantenga vacía. 5. Inicia el juego pidiendo por su número a un miembro del grupo que venga a sentarse en el espacio vacío. Por ejemplo, mi derecha está vacía. Que venga el número 3. Sí, el 3 es Dalila. Ella irá y se sentará en la silla vacía. 6. Al moverse Dalila, deja un espacio a la derecha de otro participante. 7. El participante que tiene a su derecha la silla vacía dice: Mi derecha está vacía. Que venga el número 5. 8. Si el participante que se llamó por su número no responde, se cuenta hasta 5, pero sin decirle directamente. Luego recibirá una sanción que consta en repartir los bocaditos y cantar una canción. 9. Al quedar vacía una silla y el que tiene a su lado derecho no haya llamado, se cuenta hasta 5, sin avisar directamente que le toca llamar, y también recibirá la sanción descrita en el punto anterior. 10. Continúa el juego hasta que todos los integrantes del grupo se hayan movido por lo menos una vez. Si desean pueden continuar hasta que lo consideren conveniente. Se espera que toda la familia juegue y se divierta al moverse a varios lugares. Que disfruten de los bocaditos y se alegren al escuchar canciones improvisadas de quienes demoraron, ya sea en moverse a la silla vacía o al no llamar a alguien cuando su derecha quedó vacía. Ahora David y Carmen nos explicarán
¿Qué subrayaron y por qué? Profesora Blanca, siguiendo la técnica del subrayado, en la parte de la presentación del texto, el primer párrafo, yo subrayé juego muy divertido y sencillo. Muy bien, David. ¿Y tú, Carmen? En la parte de los materiales, yo subrayé las palabras sala, sillas y bocaditos. En la parte de las indicaciones, yo subrayé se sientan formando un círculo. Asigna un número. Silla adicional. Silla de su derecha vacía. Yo también subrayé que venga el número 3. No responde. Se cuenta hasta 5. Repartir los bocaditos y cantar. Bien, me gusta esta técnica. Carmen y David, estoy seguro que el subrayar palabras y frases importantes les ayuda a comprender de mejor manera el texto. Ahora verifiquen sus respuestas. Para ello, vuelvo a leer las preguntas. 1. ¿El título del juego, Mi derecha está vacía, tiene relación con lo que describe el juego? 2. ¿En cuál de las partes del texto encontramos instrucciones? 3. ¿A quién se aplica la sanción? 4. ¿Por qué el texto leído es instructivo? 5. ¿Qué partes tiene el texto instructivo? 6. ¿Cuál es el propósito del texto? La primera pregunta sobre la relación del título con el juego ya lo he respondido por deducción. Analicé el contenido del texto y comparé con el título. La segunda pregunta, ¿en qué parte están las instrucciones? También respondí, está en el texto. Igual la tercera pregunta, ¿a quién aplica la sanción? Pues lo dice el texto. La cuarta pregunta, ¿por qué es un texto instructivo? Yo no he respondido. David, un texto instructivo es uno que presenta indicaciones o pasos que permiten conocer cómo funciona un equipo o cómo se elabora algo. Por ejemplo, cómo se arma un equipo o cómo se elabora una receta, un juego, etc. Niñas y niños, repito para que les quede claro. Un texto instructivo es uno que presenta indicaciones o pasos que permiten conocer cómo funciona un equipo o cómo se elabora algo. Por ejemplo, cómo se arma un equipo o cómo se elabora una receta, un juego, etc. Gracias, maestra Blanca. Con esa explicación, elaboraré mi respuesta. La quinta pregunta, sobre las partes del texto, la he respondido, pero creo que me faltan algunas. Niñas y niños, solo les hago recordar que por lo general las partes de un texto instructivo son título, presentación, listado de materiales o ingredientes, desarrollo, instrucciones y cierre, parte final. La última pregunta sobre el propósito de un texto ya nos explicó la maestra en la clase anterior. En base a ello, responderé. David, como ya vimos, todo texto tiene un propósito. En este caso, para saber, podemos preguntarnos, ¿para qué se habrá escrito este texto de un juego? Niñas y niños, como dijimos al principio, como producto, ustedes deberán explicar el propósito del texto que escucharon, así como reglas de juego expresado en el texto. ¿Están listos? Sí, maestra. Yo escribiré una explicación y la comentaré con mi familia. Cuida que tu explicación sea clara. Pronuncia adecuadamente y con buen volumen de voz. Utiliza gestos o movimientos para hacerte entender. Vuelve a explicar los pasos si es que te piden aclaración. Cuando te hablen a ti, escucha con atención y respeto a tu familiar.
Toma apuntes de lo que no comprendes o las sugerencias que te dan. Respeta las intervenciones en el diálogo con tu familia. Niñas y niños, recuerden que todos sus trabajos los deberán guardar en su portafolio y revisarlos siempre. Lo más importante al revisar sus trabajos anteriores es reflexionar sobre sus avances para centrar su esfuerzo en aquello que les hace falta mejorar. Sé que lo harán. ¡Felicitaciones! Estimadas niñas y niños, estamos llegando al final y corresponde evaluar su aprendizaje. Conversen con mamá, papá y otros familiares que les acompañan a partir de las preguntas. ¿Cómo te sentiste en la actividad? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te será útil lo que aprendiste? ¿Qué más te gustaría aprender? Volvemos a repetir las preguntas. ¿Cómo te sentiste en la actividad? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te será útil lo que aprendiste? ¿Qué más te gustaría aprender? Es importante que puedan reforzar lo aprendido, por lo que les pido que realicen las actividades de su cuaderno de autoaprendizaje. Atentas y atentos a las indicaciones. Para las niñas y niños del quinto grado, ubiquen la unidad 4, cuyo título es Vivimos el arte y la creatividad de nuestros pueblos. Páginas 124 y 125. Lean el texto instructivo. ¿Cómo pintar diseños machiguengas? Realicen las actividades 5 hasta la 9 de la página 125. Esto les ayudará a elaborar un texto instructivo y conocer actividades interesantes para desarrollar en familia. Para los niños y niñas del sexto grado, ubiquen la unidad 4, cuyo título es ¿Cómo elaborar un manto shipibo con Ibo? Páginas 124, 125 y 126. Lean el texto instructivo ¿Cómo elaborar un manto shipibo con Ibo? Realicen las actividades 6 hasta la 8 de la página 126. Esto les ayudará a elaborar un texto instructivo y conocer actividades interesantes para desarrollar en familia. Estimadas madres, padres y familiares que acompañan a las niñas y niños del quinto y sexto grado, pidan que ellos expliquen el propósito del texto que escucharon, así como las reglas del juego expresado en el texto. Es importante que apoyen en la lectura, por lo tanto, orienten para que sus niños revisen bibliografía de acuerdo a su edad. Asimismo, hagan seguimiento para que ellos escriban un resumen de los textos que leen. Eso ayudará al desarrollo de sus habilidades comunicativas. Les expresamos nuestro reconocimiento por su valioso tiempo y apoyo a sus hijas e hijos. Es muy importante que ellos cuenten con ustedes, que se sientan acompañados, respaldados y seguros para el logro de sus aprendizajes. Sigamos así de unidos. Estimados colegas, felicitamos su esfuerzo por acompañar a sus estudiantes y planificar actividades complementarias para reforzar sus aprendizajes. Recuerden comunicarse con ellos. Proporcionen material de lectura a las niñas y niños, específicamente textos instructivos, y que los estudiantes puedan escribir sus propios textos, así como mejorarlos en base a la retroalimentación que ustedes hagan a partir de sus producciones. De esta forma, contribuiremos a desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Nos despedimos diciéndoles que fue un placer compartir con ustedes y los esperamos para desarrollar el siguiente programa radial en Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.